perseverar en la fe. Mateo 24:13 dice: pero el que persevere hasta el fin, éste será salvo. En otra versión, este mismo pasaje dice lo siguiente: pero el que se mantenga firme hasta el fin, ese se salvará. Cuando leemos este pasaje, podríamos interpretar que la salvación depende de nosotros, que si perseveramos hasta el fin seremos salvos, pero que si no perseveramos, entonces no seremos salvos. Y por eso puede surgir la pregunta: ¿significa acaso que si no perseveramos en la fe hasta el fin de nuestro camino, perderemos la salvación? La respuesta es que esa es una interpretación equivocada. Existe un principio doctrinal básico de la fe cristiana que se conoce como la seguridad eterna de la salvación. También se conoce como la perseverancia de los santos. Este principio bíblico establece que la salvación que Dios concede al creyente en Cristo no se pierde. Significa que la salvación es eterna. Es decir, una vez que una persona ha sido salvada, justificada y perdonada por Dios, no se puede perder esa salvación. Si quieres estudiar el sustento bíblico de esta doctrina, puedes leer Juan 3:16, Juan 6:40, Juan 11:25 y Juan 10, versículos 27 al 29. Entonces, si Dios asegura que nada ni nadie nos puede hacer perder la salvación, ni nosotros mismos, entonces, ¿qué quiere decir Mateo 24:13 cuando dice que el que persevere hasta el fin será salvo? Trataré de responder esa pregunta. La palabra que encontramos aquí en Mateo 24:13, traducida al español como perseverar, también se puede traducir como permanecer, soportar, resistir, no volver atrás y no huir. Entendamos que Dios conoce a sus hijos, así lo dice Juan 10, versículos 27 y 28. Él sabe a quienes Él realmente ha salvado. Así que Dios no necesita que se le demuestre nada, porque Él es omnisciente, lo sabe todo. Así que la perseverancia o la permanencia en la fe no es para evidencia a Dios, sino para evidencia a nosotros y entre nosotros. Para saber quién es salvo y quién no, se puede medir si persevera o no hasta el fin. Y es que la perseverancia de los santos no es propiamente un mérito del creyente, sino que es el resultado de la obra preservadora de Dios. Así como amar a Dios es solo una respuesta a su amor por nosotros, como dice primera carta de Juan 4:19, igual sucede con la perseverancia en la fe. Y es que sin la intervención activa de Dios para preservarnos, es decir, para resguardarnos y protegernos, no podríamos perseverar. Por otro lado, perseverar en la fe no garantiza que el creyente no fallará ni tropezará, ya que seguiremos pecando. Pero sí significa perseverar en la fe que nunca renunciaremos definitivamente a la fe en Cristo, porque Él nos preserva para perseverar hasta el fin. Un par de ejemplos para ilustrar esta perseverancia y esta preservación lo encontramos en el caso de Judas y de Pedro. Judas Iscariote parecía discípulo de Cristo. Convivía con Cristo, con todos sus seguidores. No era como cualquier otro, era alguien cercano a Jesús. Pero él no confiaba en Cristo. Judas sufrió la culpa de su pecado al ver las consecuencias, como dice Mateo 27:4.
Pero Judas no tuvo fe para ir ante Jesús a pedir perdón. No creyó que Dios le podía perdonar y entonces decidió ahorcarse. Así lo dice Mateo 27:5. En cambio, Pedro, quien sí era un verdadero discípulo de Cristo, también le traicionó, le negó, como dice Mateo 26, versículos 69 al 75. Pero Pedro, a diferencia de Judas, no se ahorcó. ¿Cuál fue la diferencia entonces entre Pedro y Judas? ¿Por qué Pedro no se ahorcó como lo hizo Judas y él también traicionó a Jesús? La diferencia es que Dios preservó a Pedro para que Pedro perseverara en la fe. Así lo hizo saber Jesús cuando le dice a Pedro en Lucas 22:32 lo siguiente: pero yo he rogado por ti que tu fe no falle, y tú, cuando hayas vuelto, confirma a tus hermanos. Jesús estaba dando por hecho, porque él sabía lo que iba a suceder con Pedro, y estaba dando por hecho que Pedro iba a regresar, a pesar de su traición. Entonces alguien se preguntará, ¿por qué Dios no preservó a Judas y sí lo hizo con Pedro? Porque Judas, como dice Juan 17:12, Judas no era de Cristo. Y Pedro sí era de Cristo. Por eso Dios preservó a Pedro para que perseverara en la fe a pesar de su gran traición. Al respecto, leemos en Hebreos capítulo 10, versículos 38 y 39 lo siguiente: pero mi justo, o en otras versiones dice, pero el justo vivirá por fe, y si vuelve atrás, no agradará a mi alma. Pero nosotros no somos de los que se vuelven atrás para perdición, sino de los que tienen fe para la preservación del alma. Esto significa que si tú eres de Cristo, vas a perseverar porque Él te preserva. Vas a pecar, sí, vas a fallar también, tal vez hasta renunciar al servicio, a la obra, pero Dios no te va a dejar en esa condición caída para siempre. Aunque tú te sueltes de Él, Dios no te soltará porque eres suyo, porque eres suya. Al final, entonces, quedará demostrada si tu fe es verdadera al soportar con paciencia las aflicciones y descansar en las promesas y el carácter de Dios. Tu fidelidad y tu obediencia darán testimonio de tu verdadera fe. Porque tu perseverancia en la fe no es por tu fuerza de voluntad, sino por la gracia del Espíritu Santo que habita en ti. Y Él te preservará hasta el fin. Ahí se verá que realmente eres salvo. Oremos a nuestro Dios. Gracias te damos, Padre, porque tú nos preservas para perseverar en la fe. Gracias porque si no fuera por ti, no lograríamos permanecer firmes en la fe. Ayúdanos, Señor, para continuar perseverando y dando testimonio de la salvación que nos has obsequiado por gracia en Cristo Jesús. Lo pedimos, Padre, confiados en ti y en el precioso nombre de nuestro amado Señor y suficiente Salvador Jesucristo. Gloria, honra y alabanza para ti. Amén y amén.